Hola, hola, bienvenidos a el canal que te guía hasta las noticias más variadas e interesantes del acontecer nacional, El Faro Informativo. Y cuando pensábamos que la situación sobre la crisis de los centros de salud que se viven en el país no podían empeorar, nos enteramos que ahora, y dándole un nuevo nivel a esta situación, los venezolanos se mueren en sus casas debido al colapso de los hospitales. Y es que morirse es un lujo en Venezuela, bien sea por lo costoso de un funeral o porque no hay un hospital que atienda a los pacientes agónicos. En los dos casos, los venezolanos prefieren esperar la muerte en sus casas, donde también realizan el velatorio para la despedida del fallecido. Una terrible realidad que no compagina para nada con la feliz Navidad que ha deseado para todos los habitantes del país el dictador caído de la mata Nicolás Maduro. Sin embargo, a veces se hacen este tipo de denuncias y para algunos son difíciles de creer, porque a pesar de la crisis que agobia a la mayoría de los venezolanos, hay unos pocos que llevan una vida de lujo y confort con dólares cash en una Venezuela sumida en la miseria. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, hoy te contaré un poco de ambas realidades, las dos caras de la moneda que se contraponen. Y si la curiosidad mató al gato, pues saber cómo hacen la plata en verdes esta minoría de venezolanos mientras la mayoría se hunde en la miseria, de seguro no nos matará. Así que quédate con nosotros hasta el final del video y escucha todo lo que te contaré el día de hoy. Hay personas que terminan muriéndose en la casa porque no pueden costear exámenes y tratamientos. Así lo afirma el doctor Julio Castro, infectólogo e integrante de la Red de Médicos por la Salud, una ONG que hace la evaluación de los hospitales en el país. Y la razón es porque han colapsado los centros de salud por el déficit de personal e insumos y la falta de una política de rehabilitación y atención de la emergencia en todos los hospitales del país. No hay una forma de garantizar el diagnóstico y seguimiento en ninguno de los hospitales. Estas fueron palabras del doctor. ¿Quién pensaba que los trabajadores de la salud se iban a mantener en sus lugares de trabajo pese al ínfimo salario que reciben? Pues ya sabemos que se equivocó. Y aquí se comienzan a ver las consecuencias. Al cierre parcial de los hospitales se suma el éxodo del personal como médico, paramédico y enfermeras. La Federación de Médicos de Venezuela ha dicho que unos 22.000 médicos, más de 6.000 enfermeras y bionalistas han emigrado y su ausencia se nota más en las salas de urgencia. Y ojo pelado con esto, pues escuchen lo que dice el especialista a continuación. Hay un hueco que están llenando los médicos integrales comunitarios en las emergencias, pero su pensum fue diseñado para la atención primaria y no para la atención crítica. No hemos detectado emergencias cerradas persistentemente por la falla de personal, pero su funcionamiento no es el mínimo requerido. Estas fueron sus palabras. Su estudio se basó en 40 hospitales donde no hay un solo laboratorio de microbiología que funcione, tampoco una prueba de hepatitis A. 55% de los servicios de laboratorio en los hospitales están cerrados y se les suman los intermitentes, llegamos a 84%. Más de la mitad de los hospitales no pueden hacer una placa de tórax, hay 58% de inoperatividad, así lo precisó. Y en su presentación a los medios, Castro también denunció el regreso de enfermedades que habían sido erradicadas hace más de 30 años. Es el caso del repunte de la malaria y la tuberculosis que ahora tienen características de epidemias. El deterioro de la infraestructura de los centros de salud, la falta de insumos y medicamentos y del personal médico ha obligado a la Asamblea Nacional a declarar la emergencia hospitalaria nacional. Hasta la diputada y miembro de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, Oneida Guaipe, ha denunciado el déficit que presentan los hospitales del estado Anzoátegui porque ni vacunas BCG para los recién nacidos tienen en los centros hospitalarios de Anzoátegui. Escuchemos un poco sus palabras. Le hago un llamado al ministro de Salud para que dote al Estado de la vacuna para evitar la tuberculosis como consecuencia del hambre. Así lo dijo. Y añadió que al menos 7.000 niños se encuentran sin este medicamento importante para su crecimiento que evita complicaciones al futuro. Con toda esta situación, a muchos les cuesta creer que en Venezuela haya burbujas de confort y lujo en contraposición a una sociedad golpeada por una crisis económica y social nunca vista. Pero ¿cómo lo hacen? En 20 años de revolución socialista, las brechas entre los ricos y los pobres son cada vez más anchas. La clase política dominante cada día más aislada del mundo debido a las sanciones políticas y económicas impuestas por buena parte de las democracias occidentales se atrinchera en las principales ciudades como Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto y Puerto Ordaz. Viven y comercian con moneda extranjera, compran autos y casas de lujo, se exhiben en comercios llenos de mercancía importada.
El resto del país lidia con carencias en los servicios públicos, combustible, transportación, así como la falta de alimentos, medicinas y trabajos bien remunerados. La Venezuela depauperada depende de su moneda local, el bolívar, o de la buena voluntad de algún pariente que desde el exterior envíe dinero. No todo el mundo tiene esa fortuna. En este año 2019 se ha marcado la tendencia a la dolarización informal de la economía. Muchos rubros se comercian con moneda extranjera y hay quien paga en efectivo. También hay la opción de la transferencia a cuentas internacionales. Para el economista Asdrúbal Oliveros, el mercado venezolano se segmenta en tres grupos. El 15% de los venezolanos generan divisas en grandes cantidades y son los que pueden gastar altas cifras de dinero en efectivo o mediante transferencias. Hay otro sector que es entre un 30 y 35% que genera ingresos en dólares, trabajadores de hoteles o restaurantes quienes reciben propinas en efectivo o profesionales quienes prestan algún tipo de servicio, por citar dos ejemplos. Este grupo no cubre todas sus necesidades, pero al menos tiene un ingreso extra que puede ayudar a vivir en hiperinflación. Estos dos segmentos son el 50% de los venezolanos. La otra mitad del país no recibe divisas y depende de sus ingresos en bolívares, de los programas sociales del gobierno como la asignación de bonos y de la compra de comida a precios subsidiados. Calculó el analista que el stock de moneda extranjera en efectivo que circula en el país puede estar en el orden de los 2.500 a 3.000 millones de dólares. Sobre el origen de estos fondos hay varias tesis. Primero, que vienen del contrabando de oro y de gasolina, tráfico de estupefacientes, sobrefacturación y el subsidio cambiario. Así lo indica. Y añade que en un país que sufre hiperinflación termina migrando hacia una moneda dura porque es más fácil. Te permite mantener el valor y los precios en bolívares sufren cambios extremadamente bruscos. Oliveros reveló un estudio muy reciente de la firma Ecoanalítica, en donde es director, y que se detectó que Maracaibo se convirtió en la primera ciudad de Venezuela en donde más de la mitad de las transacciones comerciales se pagan en dólares. Otra fuente de ingresos para los venezolanos lo constituyen las remesas que envía la diáspora al país. En este caso, el dinero no llega en efectivo sino en transferencias bancarias. Cifras de la firma encuestadora Datos señalan que el 63% de los venezolanos tienen algún pariente cercano viviendo fuera de la nación. Un alto porcentaje apoya económicamente al que se quedó en Venezuela. La ONU ha estimado que en la actualidad hay aproximadamente 4.8 millones de venezolanos viviendo fuera. Un estudio de otra consultora, Ecoanalítica, detectó que en 2018 los emigrantes mandaron a sus familias $75 mensuales en promedio. Para este año la cifra llegó a los $105, pues cada día se necesita más dinero para sobrevivir y cubrir las compras de alimentos y de otros productos en los comercios de lujo valorados en moneda foránea. Analistas de mercado han estimado que las remesas aportan unos 5.000 millones de dólares al año y se han convertido en una importante fuente de recursos para las clases media y baja. Infobae estuvo en varios bodegones, una nueva modalidad de negocio en donde el consumidor puede ubicar exquisiteces, alimentos de alto target y licores. Los precios se fijan en dólares y si el comprador quiere pagar en bolívares, con tarjeta de débito o de crédito debe hacerlo según la tasa que fije la cotización en moneda foránea. El gobierno de Maduro dio luz verde a la instalación de bodegones bajo un régimen especial de importaciones que minimiza los trámites burocráticos. Algunos no pagan impuestos y la facturación no está conectada con la autoridad tributaria venezolana. Dirigentes de gremios empresariales han señalado que este tipo de negocios compiten con los comercios formales que pagan impuestos nacionales y municipales. Las importaciones no pasan por los controles sanitarios y tienen muchas ventajas respecto a las formales. Así lo explicó a Infobae Felipe Capozolo, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios Consecomercio. Para la temporada de fin de año está la opción de comprar o alquilar los arbolitos de Navidad. En este caso, el cliente debe de pagar con divisas. Es una política de la tienda. Todo lo que sea artículo de temporada se tiene que pagar con dólares o euros en efectivo. Finaliza el encargado del negocio. Entre tanto, la otra Venezuela trata de sobrevivir con un ingreso mínimo que apenas supera los $15 por mes. Y así terminamos por el día de hoy. No olvides dejarnos tus comentarios que son muy importantes para nosotros. Y tampoco olvides que puedes activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de las noticias que diariamente preparamos para ti. Recuerda, comenta, comparte, dale like, suscríbete y no te olvides activar la campana. Aquí en El Faro Informativo, el canal que siempre te conecta con las noticias más importantes de Venezuela y el mundo.